Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy les traigo un nuevo video sobre mi opinión del cómic de Batman llamado Brian Azzarello. ¿Qué veremos en este video? Aquí lo veremos. Historia, creadores, dibujos, personajes y opinión personal. Bueno, vamos a comenzar con este video. Obviamente este video contendrá muchos spoilers ricos, así que te recomiendo mucho leer este cómic, pero ojo, aún no te vayas porque te diré un par de cosas. Este cómic lo he escogido por recomendación de mi buen suscriptor que me recomiendo leer este cómic. Mi opinión sobre el cómic llamado Brian Azzarello. La narración. Este es sin duda un tema que quiero mencionar brevemente. Normalmente en una obra literaria la narración corre a cargo del protagonista o de un narrador fuera de la historia. Azzarello ha hecho algo realmente original en este aspecto. Brian creó para la obra al personaje de Johnny Frost, hablaremos un poco de él después, y le da el encargo de narrar la historia. Empieza conociendo al Joker y habla de su camino hasta llegar a la cima. Una idea muy original, mis dieces. Los autores. Brian Azzarello es un escritor de cómics conocido por 100 Bullets, Batman el Caballero de la Venganza y por supuesto Joker, etc. Azzarello nació en Estados Unidos en el año de 1962, él escribió su primer trabajo llamado Undead Evolution para la editorial Northstar en el mayo de 1993. Actualmente ha sido conocido por escribir cómics de Wonder Woman en New 52 y también como co-guionista junto con Frank Miller en The Dark Knight III, Master Race. Lee Bermejo es un dibujante y portadista conocido por Batman Noel, Before the Watchen, Rorschach, Lex Luthor, etc. Empezó trabajando como becario en la editorial Wildstorm en 1997, pero un año después ejerció como dibujante para Image en cómics de Resident Evil. Actualmente es portadista de los cómics Rebirth de Suicide Squad. Historia realista. Si de algo estamos acostumbrados los fans de los cómics a la ficción, hombres que vuelan, que trepan por las paredes y demás. Esta obra es realista, siendo la aparición del Caballero Oscuro lo más ficticio del cómic. La obra de Bermejo y Azzarello es increíblemente realista y es algo que podría pasar perfectamente en el mundo real quitando algunos elementos. La historia podría aplicarse a un criminal cualquiera que sale de prisión y quiere volver a recuperar su poder y mata para ello. Una historia que perfectamente puede pasar en la vida real e incluso peor. Las atrocidades. Este es un aspecto que tenía que tratar sí o sí. Hablaré sobre las atrocidades del Joker en que hizo este Joker. Esos trato cosas muy malas que ha hecho el Joker hasta el cierto punto de poder llamarlo atrocidad. Directamente les diré que aquí hay un poco de cómic en las atrocidades, en este cómic puedo identificar hasta 5 de ellas y que aparecerán en próximos episodios de atrocidades del Joker. Para empezar, el Joker despelleja vivo a Monty, luego atraca un banco con una foto de la hija del director de este con una foto de su hija con sangre y semen, posteriormente viola a la mujer de Johnny delante de él, asesina a unos ancianos en su cama y tumba con ellos, y prende fuego a su escondite con sus compañeros inconscientes dentro. Sin duda atrocidades no faltan y estas son las 5 más notorias. Cameos del mundo de Batman. A pesar de ser una historia protagonizada por el Joker, la historia cuenta con bastantes apariciones de otros personajes del mundo de Batman. Tenemos a Harley Quinn con su atuendo clásico siendo una secundaria de importancia, Killer Croc como parte de la banda del Joker siendo otro secundario de importancia, el Pingüino cuenta con unas cuantas apariciones, Dos Caras hace unas cuantas apariciones breves, e incluso la aparición estelar de Batman al final de la obra. Personajes parecidos al cine. En este cómic al leerlo encuentro dos personajes bastante parecidos a dos adaptaciones cinematográficas. La primera es que le veo cierto parecido al Joker de Heath Ledger de la película El Caballero Oscuro o The Dark Knight en 2008, cosas como por ejemplo el aspecto. Algunos incluso dijeron que su Joker estaba inspirado en este cómic, pero es imposible ya que el cómic se publicó unos pocos meses después del estreno de la película. Luego el otro personaje es Killer Croc de Suicide Squad, 2016, tiene un cierto parecido al de este cómic ya que es una versión más humana o si lo prefieren más realista al igual que en Suicide Squad, en dicha película no usaron nada de CGI para el personaje, tan solo maquillaje para así dar un toque más realista. Johnny Frost. Después del Joker es el personaje con más importancia en dicha obra y fue creado para ella.
Como ya les mencioné antes, Frost es el narrador durante toda la historia. Empezando siendo simplemente el chofer del Joker, este escaló junto con su jefe hasta llegar a la cima y ganarse su confianza. Finalmente la relación entre ambos no acabaría muy bien, ya que al final el Joker le acaba disparando y posiblemente terminó muriendo o encerrado. Este personaje no ha vuelto a aparecer en ningún otro cómic, pero lo que quizás no muchos sabían es que si aparece en las películas de DC, Johnny Frost trabaja para la banda del Joker en Suicide Squad 2016, y tiene varias apariciones. Lo llegarán a conocer por el aspecto, es un hombre con barba, bigote y pelo negro, a diferencia del cómic que es rubio y no tiene vello facial, que se ve dándole la noticia al Joker de dónde estaba Harley, a lo que este le dice que vaya a por el coche, en esa escena en la que el payaso se pone a reír tumbado en el suelo alrededor de armas y cuchillos. Es interpretado por Jim Parrack y su personaje muere en esa película. Los personajes. El Joker. Se mostró un Joker oscuro y macabro, un Joker de apariencia tenebrosa y maligna. Este Joker se parece mucho a la obra maestra de Heath Ledger. Por la apariencia se ve que al igual que él tiene la boca cortada y no sé si tiene la cara pintada o solo son ácidos. Harley Quinn. No se ve tan juguetona como en general, ella no aparece mucho, pero se puede mirar que al igual que el Joker es macabra porque en una parte con el Joker le quitan la piel a un hombre arriba de un escenario. Johnny Frost. Se cree valiente pero dentro de todo es un completo cobarde depresivo y se dice que él es el que en Suicide Squad la película ayudaba al Joker con la ametralladora en el rescate de Harley Quinn. Dos caras. Él se va mucho por el poder, ejemplo. No sé qué hacer, él es más fuerte que yo, estoy asustado. ¿Cómo así? ¿Entienden a qué me refiero? En lo general es como todos los dos caras de los cómics. El Pingüino. Cobarde y asustadizo de apariencia, es como los de otros cómics, pero su actitud es diferente. En los cómics es como más líder, pero acá no, incluso se ve como Killer Croc lo maltrata y él no dice nada. Killer Croc. Asesino, macabro, gruñón, como el típico, tiene una apariencia más humana, no como el de Batman Silencio, que tiene más apariencia de cocodrilo. Batman. ¿Qué les puedo decir? Todo un caballero de la noche, justiciero, siempre está ahí para servirte. Mi opinión. A mí me encantó mucho este cómic. En total muy buen cómic, los dibujos son excelentes, sorprendentes y todos me gustó mucho esta versión tan oscura del Joker, les doy mis aplausos.